¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a tener la sesión número 2 del curso de Classroom Avanzado. Vamos a continuar con los temas que vimos en la primera sesión. Además, durante esta sesión vamos a ver las rúbricas, cómo generarlas, cómo copiarlas, trabajarlas en hoja de cálculo y finalmente importarlas. También vamos a ver la herramienta de revisión de plagio que tiene instalada Classroom y también vamos a ver cómo retroalimentar en nuestras tareas y retroalimentar directamente en las rúbricas de las tareas. Vamos a dar inicio, entonces voy a compartirles la pantalla. Esta es mi pantalla principal de Classroom y vamos a ir al apartado de mi clase. Aquí, para el efecto de revisar las rúbricas, voy a generar una nueva tarea que se va a llamar investigación. Vamos a obviar las instrucciones de la tarea. Sin embargo, vamos a revisar cómo generar una rúbrica. Muy bien, estamos definiendo una fecha de entrega y vamos a registrarla en el, en el tema de la sesión del 31 de julio. Y aquí, como pueden ver, tenemos señalado en azul y dentro de un botón la palabra rúbrica y nos va a dar tres opciones. Vamos a irlas recorriendo cada una. La primera es crear una rúbrica. Prácticamente comenzamos desde cero. Volver a utilizar una rúbrica, que también lo vamos a hacer más adelante, o bien importar una rúbrica desde hojas de cálculo. Entonces, en este momento vamos a generar una nueva rúbrica. Aquí tenemos en primera instancia el título de la tarea que refiere esta rúbrica y mantenemos señalado que vamos a usar puntuación para esta rúbrica. En el menú de la derecha, la única opción que tenemos es borrar, es decir, borrar la rúbrica. La tarea se mantendría. Y este menú nos indica si queremos que los criterios que estén dispuestos en esta rúbrica sean ordenados de manera ascendente o descendente. En este momento no hay ningún criterio, entonces no hay la posibilidad de desplegar o de ejecutar alguna acción que podamos ver. Eh, Aquí es donde comenzamos el primer criterio y vamos a suponer que el primer criterio es la introducción. Y en esta introducción, el título del criterio es la introducción y vamos a hacer una breve descripción de lo que consiste la introducción. Y bueno, pues vamos a suponer que se trata de explicar las razones por las que se decidió investigar este tema. Eh, y aquí, cada uno de los criterios, vamos a decidir cuántos puntos eh, tiene designados, digamos como máximo. Vamos a suponer que este primer criterio tiene 4 puntos. El título del nivel, es decir, dentro del criterio vamos a señalar varios niveles de cumplimiento. El más alto es el que se va a llevar el total de puntos y vamos a decir que es el de excelente. Es un trabajo relacionado con este criterio de manera excelente y que posiblemente implica que tiene un planteamiento claro y una, un sustento adecuado para la investigación. Este es nuestro máximo nivel de logro en este criterio y con este símbolo podemos agregar un nivel, digamos, yendo hacia abajo, de tal manera que a lo mejor aquí podemos suponer que son 3 puntos, un nivel bueno.
en donde la redacción es clara, sin embargo, no es tan precisa la definición del, del motivo al elegir el tema. Podemos continuar con más criterios. Yo en lo particular me gusta utilizar cuatro criterios de logro, pero definitivamente esto está abierto a la sugerencia y a la decisión de cada profesor. Entonces hablamos aquí de un nivel satisfactorio en donde solamente está claro em, el tema de investigación, pero no así la motivación. Y agregando otro criterio, el de insatisfactorio, insa, podemos decir que la introducción no ofrece in- información de valor para el trabajo. En este momento yo estoy decidiendo que tiene esos cuatro niveles de logro, mi primer criterio, y entonces me voy al botón que dice agregar otro criterio que vamos a llamar que es la presentación, y vamos aquí a definir que sea un trabajo ordenado con presentación profesional, sin errores de ortografía y, y apropiadamente, eh, más bien, y con los subtemas ap- apropiadamente señalados. Entonces comenzamos aquí. Vamos a pensar en un nivel máximo excelente de 3 puntos, en donde el formato del documento es claro y cumple con los lineamientos. Un nivel bueno, donde el formato es claro. Sin embargo, existen algunos errores de ortografía y o redacción. El siguiente nivel con un punto es satisfactorio. El documento solamente muestra una secuencia apropiada, pero no se cuidaron los formatos y existen errores de redacción y o ortografía. Y el último nivel, con cero, insatisfactorio, donde el formato no es secuencial, existen errores de redacción
Muy bien, entonces aquí ya también tenemos los cuatro niveles de logro para el segundo criterio. Podríamos seguir con los criterios que quisiéramos, pero a fin de cumplir con la ejemplificación, hasta aquí lo vamos a proponer y lo que sigue es guardar, solamente señalar que aquí aparece un espacio en blanco como para la calificación que va a tener cada uno de los alumnos, una diagonal que separa el máximo de puntos. En este caso son 7 puntos porque al primer criterio le señalamos un máximo de 4 y al segundo criterio le señalamos un máximo de 3, suman 7. Entonces, lo conducente es hacer el guardado de la rúbrica y vamos a regresar a la tarea para concluir todos los detalles relacionados con la tarea que ya tiene. Ya está hablando aquí de una calificación sobre 100 puntos. Ojo aquí, es importante entender que cuando estamos hablando de la tarea, vamos a calificar sobre 100 puntos, aunque la rúbrica, si recordarán en este caso, y aquí lo señala, está pensada para 7 puntos. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Pues va a ser una división y nos va a poner dos decimales. Por ejemplo, si la calificación del alumno fuera 4 séptimos, pues entonces, en la calificación de la tarea, nos va a hacer esa división de 4 entre 7 y nos lo va a poner en una base de 100 puntos. Y si hacemos el ejemplo, déjenme aquí dividir 4 entre 7 nos da 57, 0,571428. Entonces, la calificación de una tarea en esas condiciones va a ser, como está sobre 100 puntos, va a ser 57,14 de calificación en la tarea y el sistema lo va a ejecutar de manera directa sin que necesitemos confirmar o hacer una operación adicional. Entonces, de aquí, bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer con la tarea es asignarla y ya podemos ver que aquí está la tarea, es la que está aquí. Eso es lo que se refiere a las rúbricas, a la generación de rúbricas, y ahora lo que quiero es justamente, vamos a revisar y vamos a exportar la rúbrica de tal manera que vamos a editar la tarea que acabamos de crear y aquí vamos, perdón, no es eliminarla. Vamos a darle clic a la rúbrica y ya estamos aquí. Si recordarán, en un principio, la única opción que teníamos cuando no habíamos escrito nada era eliminarla, borrarla, pero ahorita en este menú ya vamos a tener la posibilidad de editarla o exportar a hojas de cálculo. Editarla en el caso de que queramos cambiar una redacción, añadir o eliminar criterios o niveles de cumplimiento o las puntuaciones. Eso lo podemos cambiar entrando al editar. Sin embargo, lo que vamos a hacer en este momento es exportar a hojas de cálculo. Entonces le doy clic, aquí aparece que está procesando y me dice que ya está lista y que si la quiero ver. Le doy clic ahí en donde dice ver y eh, la pestaña de Classroom permanece aquí y me abrió una pestaña nueva de hojas de cálculo con un documento que se llama investigación, como la tarea que estábamos viendo y con los datos de la rúbrica que se los quiero explicar para que sepamos exactamente y tener el cuidado debido para editar o generar rúbricas en en nuestros documentos, hojas de cálculo. En primer lugar, tenemos una leyenda en el primer renglón. Es una leyenda que eh, genera Classroom. Dice que no recomendamos no editar las rúbricas en formulario en formato de hoja de cálculo. La razón es que hay que tener mucho cuidado en la ubicación de la información de cada uno de los elementos que conforman la rúbrica. Sin embargo, eh, conociendo exactamente cómo el sistema de Classroom identifica cada uno de los elementos de la rúbrica, creo que lo podemos hacer. Así es como yo lo hago y les aseguro que si se acomodan de esa manera, les va a dar muy buenos resultados. Lo que es importante es que estos dos primeros renglones
son generados por el sistema y sobre todo este segundo renglón, esta casilla A2, tiene como el identificador, el comando identificador de que es una rúbrica para que sea identificado por parte de Classroom. Si cambiáramos alguno de los caracteres que tiene esa celda, Classroom no va a identificar que sea una hoja de cálculo correspondiente a una rúbrica. Si cambiamos estos valores a cualquier otra celda, no va a identificar que es una rúbrica. Entonces, es importante que esos dos primeros renglones los mantengamos siempre igual para que sepamos que estamos haciendo el trabajo apropiadamente. A continuación, les quiero explicar que cada criterio tiene un bloque de 5 renglones. En este bloque de 5 renglones vamos a separar los primeros dos que se refieren, digamos, a los títulos, es decir, al nombre del criterio y a la descripción del criterio. Y si se dan cuenta, esa información se ubica en la columna A de la hoja de cálculo. Ahí va el título, en este caso en la celda A3, y la descripción en la celda A4, que como recordarán son justamente los datos que hace un momento escribimos. Y los siguientes 3 renglones se refieren al nivel de logro. Esos niveles de logro ocupan 3 renglones, pero es importante y diferenciar que esa información se coloca a partir de la columna B. Entonces, vamos por el bloque. Este nivel de logro tiene una puntuación de 1, se llama insatisfactorio y aquí pusimos una breve redacción. La introducción ofrece información de valor para el trabajo. Seguimos con el siguiente nivel de logro, el segundo, el tercero y el cuarto. Si quisiéramos añadir más, pues aquí podrían ir los siguientes, ¿sí? En secuencias de 3 y pegados uno con otro. Ese es el bloque de 5 renglones que contiene la información de cada criterio. Y como lo pueden ver, aquí este patrón se repite. Para el segundo criterio también son 5 renglones, título del criterio, descripción del criterio y aquí los niveles de logro que habíamos registrado, con la puntuación, el título y la descripción. Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde añadamos otro criterio que podría ser las referencias bibliográficas. La investigación debe citar apropiadamente el uso de 5 fuentes distintas, por lo menos. Y aquí solamente vamos a utilizar 2 niveles de logro para hacerlo más ágil. Y vamos a suponer que el primer logro le va a dar una puntuación de 2 y es excelente y significa que utilizó al menos 5 fuentes de información y las citas cumplen con el formato APA versión 7. Y 0, bueno, vamos a ponerle 1, insatisfactorio. No se utilizaron 5 fuentes de información y existen errores en el formato de citación según APA 7. Muy bien. Aquí supongamos que hicimos todos los cambios que queremos hacer en la rúbrica y recordar que el archivo se llama investigación o inclusive le podremos cambiar de nombre. Vamos a ponerle investigación 2
Ya queda grabado. Recuerden que los documentos en la suite de Google quedan grabados porque están en línea. Y ahora vamos a regresar a la pestaña en donde tenemos el Classroom. De tal manera que, bueno, pues aquí es donde exportamos la rúbrica. Vamos a cerrarlo. Vamos a eliminar la rúbrica en primera instancia. Entonces, ahorita la tarea queda sin rúbrica y ahora nos vamos a ir a este menú donde vamos a decir importar desde hojas de cálculo. Entonces, aquí ya nos aparece que el día de hoy tenemos la edición de este documento que se llama Investigación 2. Lo señalamos y aquí en el botón azul de agregar lo vamos a incluir. Classroom identifica que es una rúbrica y me la abre. En este momento que me la abre, pues justamente tengo la posibilidad de revisarla, de editarla, corregirla y vamos a ver, por ejemplo, que tiene el criterio de introducción que tenía originalmente, el de presentación y el que hicimos en la hoja de cálculo que se llama referencias bibliográficas. La cantidad de puntos ahora, como lo pueden ver aquí, ya pasó de 7 a 9 porque añadimos 2 puntos que se refieren a las referencias bibliográficas. Si no quisiéramos hacer algún otro cambio en esta bibliografía, en esta rúbrica, pues ya simplemente señalamos el botón de guardar. Déjenme ver. Aquí nos está diciendo que este no está en el orden apropiado, como lo habíamos tenido por aquí. Vamos a ver si con eso ya queda solventado. Ajá. Como las primeras dos rúbricas tenían el orden eh, ascendente y esta lo tenía descendente, había una incongruencia. La cambiamos y ya quedó guardada la rúbrica, ya está marcada sobre 9 puntos y recuerden, las tareas están sobre 100. De esta manera podemos guardar la tarea y ahora lo que quiero mostrarles es generar otra tarea para importar esa misma rúbrica. Entonces aquí lo vamos a, a señalar una tarea que se llame una revisión. Vamos a obviar las instrucciones. Vamos a marcar la fecha de entrega, el tema que es la sesión del 31 de julio. Y aquí vamos a entrar a la rúbrica y vamos a usar justamente ese otro elemento del menú, volver a utilizar rúbrica. Entonces tenemos que hay una rúbrica que hicimos originalmente con 2 criterios y 7 puntos, y ahora una rúbrica que está por 3 criterios y 9 puntos, que es la que modificamos en la hoja de cálculo. La marcamos en gris y la seleccionamos. Ahora ya la tenemos aquí, le damos clic y la podemos revisar y la pudiéramos editar si aquí lo marcamos como editar. Son los criterios que queremos, está toda la información como la necesitamos. Entonces, en este caso que ya estaba importada, ya no es necesario guardar, no tenemos habilitado el botón de guardar y solamente la cerramos y está ahí trabajando esa rúbrica. Entonces vamos simplemente a asignar la tarea. Muy bien, ahora ya revisamos todo lo que se refiere a creación, reutilización de rúbricas y la modificación en las hojas de cálculo. Eh, Creo que muchas veces puede ser de utilidad, va a depender de la forma de trabajo y eh, pues de la decisión de cada uno de los docentes para decidir si la quieren usar, exportar o quedar con el método, digamos, de registrar todos los datos dentro de Classroom. Sin embargo, pues a mí me parece importante y por eso lo quise explicar para que lo supieran, lo puedan comparar y entonces decidan qué les resulta más apropiado. Muy bien, ahora vamos a abordar el tema de la herramienta de revisión de plagio que tiene Classroom. Ojo, es muy importante entender que estas herramientas no son plenamente confiables, no son 100% confiables.
es también relevante que nosotros como docentes pues las revisemos, hagamos ejercicios y sobre todo no tomemos decisiones aceleradas sobre la información que nos ofrece esta herramienta. Entonces hay que entender cómo trabaja, cómo es que genera la información, cómo la revisa y después pues probablemente irnos con mucha cautela en el planteamiento que le hagamos a los alumnos sobre los trabajos y en las decisiones que podamos tomar. Entonces, solamente es una herramienta que es, a mí me parece importante que podamos comprenderla, entender de qué, cómo es su funcionamiento, medir cómo rinde y cada uno decidirá si tiene una utilidad, si tiene una utilidad directa sobre la tarea o solamente como una información extra sobre la forma en que trabajan nuestros alumnos. De tal manera que